Bolivia quedó fuera de dos proyectos logísticos más importantes de Sudamérica. ¿Se acuerdan cuando les conté que Bolivia había quedado fuera de una importante ferrovía transoceánica? Bueno, hoy día no estamos hablando solo de un proyecto, estamos hablando de dos megaproyectos que tenían que ser para nuestro país. Hay un mapa que se está dibujando ahora mismo en Sudamérica y Bolivia no aparece en él. No es una opinión, no es una exageración de YouTube, es lo que están firmando en este momento los gobiernos de Brasil, Paraguay, Argentina y Chile, mientras en La Paz la gente sigue discutiendo quién tiene la culpa de los bloqueos. Mientras un país entero se mira el ombligo, el resto del continente está construyendo la autopista comercial más grande de la historia reciente de Sudamérica y la está construyendo bordeando, literalmente bordeando, el territorio boliviano como si fuera un obstáculo que hay que evitar en lugar de un socio al que hay que sumar. Se llama el Corredor Bioceánico de Capricornio. Y si todavía no lo tienes en el radar, necesitas entenderlo bien porque esto va a cambiar el mapa económico de la región para las próximas décadas. Es una ruta de más de 3.000 kilómetros, algunos cálculos la estiran hasta los 4.000, que conecta el estado brasileño de Mato Grosso do Sul, una de las zonas agroexportadoras más potentes del planeta, con los puertos chilenos del Pacífico, Antofagasta, Mejillones, Iquique. Pasa por el Chaco paraguayo, cruza las provincias argentinas de Salta y Jujuy, y en este 2026 está entrando en su fase final. El puente que conecta Carmelo Peralta en Paraguay con Puerto Murtino en Brasil ya tiene un avance que ronda el 80% y se espera que esté completamente operativo antes de que termine el año. Cuando ese puente abra, Sudamérica va a tener por primera vez una conexión terrestre directa y moderna entre el Atlántico y el Pacífico que no depende de cruzar todo el continente por carreteras de mala calidad ni de meter la carga en un barco que tiene que dar la vuelta por el Canal de Panamá. Y la pregunta que cualquier persona con sentido común se hace es, ¿por qué Bolivia, que está literalmente en el corazón geográfico de Sudamérica, que debería ser el punto de tránsito natural entre el Atlántico y el Pacífico, quedó completamente fuera de un proyecto que la tenía contemplada desde el inicio? Porque eso es lo más doloroso de toda esta historia. Bolivia sí estaba en los planos originales. El trazado pensado hace años contemplaba un paso boliviano. Pero los países promotores, cansados de esperar, terminaron trazando una ruta directa entre Mato Grosso y el norte chileno que evita por completo el territorio boliviano. Evitan Bolivia a propósito. Y cuando un grupo de países decide construir una autopista de miles de kilómetros y prefiere dar un rodeo antes que pasar por tu territorio, eso no es casualidad, eso es una señal clarísima de que ya no confían en ti como socio comercial. Y aquí no termina la historia, porque esto no es la primera vez. Bolivia ya había quedado fuera de otro megaproyecto todavía más ambicioso, el corredor ferroviario bioceánico que busca conectar Asia con Sudamérica a través de una vía férrea entre Brasil y Perú. Corredor Bioceánico de Capricornio. Son 4.000 kilómetros. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo y su plan maestro para, justamente, el desarrollo, perdonen ustedes la redundancia, de este corredor bioceánico de Capricornio. Unirá Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Pacífico y Atlántico. Nosotros no. Y estamos en el corazón. Estamos en el corazón. Y el corredor nos puenteará. Estamos fuera de ese corredor. ¿Ok? Seguimos nosotros en nuestro bloqueo, en nuestra economía del siglo XIX, mientras otros están con la economía del siglo XXI. Países serios, estables, con seguridad jurídica, donde se puede invertir y donde se puede crecer y ganar dinero honestamente. Sí, tienen problemas internos, sí, tienen problemas de narcotráfico, pero no son narcoestados. ¿Ok? El nuestro sí. De acuerdo al Ministerio de Economía chileno, se trata de un ambicioso proyecto de integración regional basado en una extensa red de infraestructura carretera y portuaria. Unirá Mato Grosso do Sul, Atlántico, a través del Chaco paraguayo, las provincias argentinas de Salta y Jujuy, los puertos de Antofagasta y Mejillones. Esto en Chile. El Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile apunta: con esto se optimizará el transporte internacional entre el interior de Sudamérica, recordemos que Paraguay es también un país mediterráneo, justamente, y los puertos chilenos.
El BID brinda cooperación técnica. Banco Interamericano de Desarrollo. Estamos hablando de unos... aquí está. $600.000. No es tanto. Para el desarrollo del Plan Maestro Regional. La idea es exportar bienes agroindustriales, minerales y manufacturas. Un proyecto que supera los 4.500 kilómetros y que está pensado para mover directamente la producción agroindustrial y minera del centro del continente hacia el Pacífico, hacia los puertos que miran a China, a Corea, a todo el mercado asiático que hoy está hambriento de soya, de minerales, de carne brasileña. Ese corredor, en su planteamiento original, también pasaba por suelo boliviano. Y también fue rediseñado para esquivarlo. 2 veces. 2 megaproyectos de infraestructura, 2 veces Bolivia quedó del lado de afuera de la foto. Y mientras esto pasa, hay un país que sí está dentro de esa conversación, que sí firmó, que sí está invirtiendo y que está conectado directamente a esta nueva arquitectura comercial: Perú. El megapuerto de Chancay, inaugurado con inversión china, ya está operando como la puerta de entrada y salida más moderna que tiene Sudamérica hacia el Pacífico asiático. Y ese ferrocarril bioceánico Brasil-Perú no es un capricho ni un proyecto de papel, es la continuación lógica de esa apuesta: sacar la producción del centro de Sudamérica directo hacia Chancay, sin pasar por el cuello de botella que representa hoy Bolivia. Mientras un país construye puertos de última generación y firma acuerdos ferroviarios con potencias asiáticas, el otro está discutiendo las calles quién bloquea más fuerte y por cuánto tiempo más se puede sostener un paro. Bolivia quedó fuera de 2 proyectos logísticos más importantes de Sudamérica. ¿Se acuerdan cuando les conté que Bolivia había quedado fuera de una importante ferrovía transoceánica? Bueno, hoy día no estamos hablando solo de un proyecto, estamos hablando de 2 megaproyectos que tenían que ser para nuestro país. Por un lado, el corredor bioceánico de Capricornio que une Brasil, Paraguay, Argentina, Chile con más de 3.400 kilómetros. Y por otro lado, el megaproyecto que intenta conectar Asia con Sudamérica a través de la ferrovía Brasil-Perú con más de 4.500 kilómetros. ¿Y Bolivia? Bolivia no está en ninguno de estos 2 proyectos. Y este mensaje va para todos los bolivianos. Cambas, Collas, Chapaco, piensen como piensen políticamente. Los bloqueos no castigan a un gobierno de turno, no castigan a una autoridad. Los bloqueos castigan a todos los bolivianos. Pierde el productor, pierde el transportista, pierde ese comerciante, pero sobre todo pierde el joven que está buscando una oportunidad. Cada oportunidad que pierde Bolivia la gana otro país. Por eso, a los que aman esta tierra, les digo algo con respeto. Los bloqueos no son la solución. Y no se trata de quién nos gobierna. Porque vamos a hablar claro de por qué pasó esto. No es magia, no es una conspiración internacional contra Bolivia, no es que los países vecinos se levantaron un día y dijeron vamos a excluir a los bolivianos porque sí. Esto es matemática pura de inversión y riesgo. Ningún país, ninguna empresa, ningún banco de desarrollo va a meter miles de millones de dólares en una ruta que puede quedar bloqueada por semanas enteras por un paro, por un conflicto social, por una carretera cortada. Y eso es exactamente lo que ha estado pasando en Bolivia durante los últimos años. Bloqueos que duran 30 días, 35 días, ciudades enteras como La Paz desabastecidas, transportistas varados, productos agrícolas pudriéndose en camiones que no pueden moverse. ¿Quién quiere depender de eso para mover su carga hacia el otro lado del continente? Ningún inversionista serio firma un contrato de transporte internacional sabiendo que la ruta puede cerrarse de un día para otro por un conflicto político interno. Y aquí hay un dato que duele todavía más. Organismos internacionales y estudios de universidades chilenas y brasileñas han sido directos al señalar que la inestabilidad política boliviana, la falta de seguridad jurídica y la debilidad institucional son factores que generan desconfianza real entre los inversionistas. No es que Bolivia no tenga ubicación, no tenga recursos, no tenga gente capaz. Es que el riesgo país pesa más que la geografía. Y cuando el riesgo país pesa más que la ventaja geográfica, los proyectos se van a otro lado, aunque ese otro lado sea más largo, más caro y más complicado de construir. Mientras tanto, los gobiernos bolivianos, uno tras otro, han hecho lo mismo: minimizar el problema. Decir que esto no es una exclusión real, que el corredor central histórico sigue siendo la vía principal de integración, que ya habrá tiempo de sumarse después. Pero la realidad es otra. Cuando ya se firmaron los acuerdos, cuando ya se construyeron los puentes, cuando ya se invirtieron cientos de millones de dólares en una ruta alternativa, no hay forma fácil de pedirle a esos países que vuelvan a empezar de cero solo para incluirte. Eso no es cómo se mueve la diplomacia internacional ni cómo se mueve el capital privado.
Las oportunidades en geopolítica no esperan, y cuando un país las deja pasar 2 veces seguidas, la tercera vez ya ni siquiera lo toman en cuenta para la mesa de negociación. Y esto tiene un costo que no es abstracto, no es solamente un titular de periódico, es plata real que se queda fuera del país. Cada contenedor que pasa por el corredor de Capricornio en lugar de pasar por territorio boliviano es trabajo que no se genera en Bolivia, es peaje que no se cobra en Bolivia, es combustible que no se vende en territorio boliviano, es hospedaje, comida, servicios logísticos, empleo para transportistas, para mecánicos, para toda una cadena económica que en lugar de crecer en Bolivia, crece en Paraguay, en Argentina, en Chile, en Brasil. Y mientras tanto el comercio internacional que si pasa por el lado peruano sigue sumando, sigue trayendo inversión, sigue generando empleo alrededor de Chancay y de toda la cadena logística que conecta el centro de Sudamérica con el Asia-Pacífico. Hay algo más que vale la pena mencionar, porque lo dicen analistas bolivianos serios, no es algo que uno se está inventando. Bolivia sí tiene un proyecto propio en marcha, el llamado Corredor Bioceánico Central Andino-Amazónico, que busca conectar el puerto de Santos en Brasil con el puerto peruano de Hilo, cruzando territorio boliviano por el Beni, Cochabamba y Oruro. En el papel suena perfecto, suena a la gran revancha boliviana. Pero ese proyecto está años por detrás del de Capricornio en cuanto a financiamiento, en cuanto a estudios técnicos terminados, en cuanto a obras realmente en ejecución. Mientras el corredor de Capricornio ya tiene puentes al 80% de avance y fecha de inauguración este mismo año, el proyecto boliviano sigue en la fase de mesas de trabajo, de estudios de preinversión, de promesas. Y en geopolítica, las promesas no construyen carreteras, las promesas no convencen a un inversionista internacional. Lo más fuerte de todo esto es que no se trata de un problema de un gobierno específico ni de un color político en particular. Esto viene pasando con distintas administraciones, con distintos discursos, con distintas promesas de cambio. Y el resultado siempre termina siendo el mismo: bloqueos, inestabilidad, desconfianza internacional, proyectos que pasan de largo. El problema no es quien gobierna Bolivia en un momento dado, el problema es un patrón que se repite independientemente de quien esté sentado en el Palacio de Gobierno, la incapacidad de garantizar que una carretera, un puerto o una vía férrea va a funcionar de manera continua, sin interrupciones de meses, sin que cada conflicto social termine cerrando las rutas que el resto del continente necesita para mover su comercio. Y aquí es donde toca ser realmente honesto con lo que se viene. En la segunda mitad de este 2026, el corredor de Capricornio entra en operación. Eso significa que el mapa comercial de Sudamérica va a cambiar de forma permanente este mismo año. No es un proyecto futuro, no es algo que vamos a comentar dentro de 5 años como una posibilidad lejana, es algo que está pasando ahora, en tiempo real, mientras se sigue discutiendo en redes sociales si Bolivia fue excluida o se autoexcluyó. La diferencia entre esas dos palabras, excluida y autoexcluida, es exactamente el debate que más le duele a cualquier boliviano que quiera ver a su país crecer, porque la segunda palabra implica una responsabilidad que es mucho más difícil de aceptar que simplemente culpar a los países vecinos. Lo que queda claro, viendo el mapa completo, es que la geografía ya no es destino en el siglo XXI. Bolivia tiene la ubicación más privilegiada de todo el continente para conectar el Atlántico con el Pacífico, está literalmente en el centro, pero la ubicación privilegiada no sirve de nada si no va acompañada de estabilidad, de instituciones que funcionen, de carreteras que no se bloquean cada 2 meses y de una clase política capaz de pensar en proyectos de 30 años en lugar de pensar solamente en la próxima elección. Mientras esa conversación interna no se resuelva, los corredores van a seguir trazándose por fuera, los puentes se van a seguir construyendo del otro lado de la frontera, y el resto de Sudamérica va a seguir avanzando hacia una integración con el Asia-Pacífico que deja a Bolivia mirando desde afuera. La pregunta que queda flotando, y que cada uno puede responder en los comentarios, es si todavía hay tiempo de revertir esto o si, como dicen ya varios analistas, esta ventana se cerró y lo único que le queda a Bolivia es construir su propio camino por separado, más lento, más caro, sin la fuerza de estar conectado a la ruta que el resto del continente ya eligió.